Buenas, buenas noches con todos. Bienvenidos a la quinta sesión del Evangelio según San Lucas, donde entraremos, como les puse en el aviso, al capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver, empezando con las tentaciones y el inicio de su ministerio, ¿no? Del ministerio del Señor. Bueno, queremos darles gracias a todos ustedes por estar aquí, por su perseverancia. Ya se irán acoplando los demás hermanitos en el transcurso del tiempo. Pero antes, como siempre, vamos a ponernos en manos del Señor para poder invocar al Espíritu Santo para que sea Él que dirija esta sesión de mano de Manuel Pablo, unidos en todos nosotros. Hay que tener esa disposición al corazón y también en nuestra mente, poner todo de nuestra parte para poder comprender la palabra del Señor. Entonces les pido un voluntario, por favor, ¿quién puede leer la oración que está puesta en la pantalla? Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual e inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Guillermo. Quiero decirle a las hermanitas que pueden participar cuando Manuel dé el pase y no se preocupen, cualquier pregunta es bienvenida. Y para eso estamos aquí, para resolver las dudas, por muy simples o sencillas que podamos pensar. El Espíritu Santo es el que se manifiesta y nos pide conversar, hablar, porque hay otros que también pueden tener esa misma duda, ¿sí? Así que vamos a participar. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Como dice Katia, y yo me sumo a la idea. Las intervenciones que tengan ustedes son bienvenidas y ayudan a aclarar, ¿no? No hay pregunta difícil ni fácil, sino son dudas que vale la pena mencionar. Diríamos ahora que estamos en el tiempo del sínodo, de la sinodalidad, son dubias, entonces planteen sus dubias, ¿no? Que son las dudas. Planteen sus dubias y en la medida en que se puedan aclarar, bienvenido y para todos, porque ya lo hemos probado en varias oportunidades, como un pequeño planteamiento permite desarrollar una idea que quizá se estaba pasando. Entonces ustedes ponen ahí el punto, ponen la coma y ponen la pausa para que profundicemos. Es valiosísimo que lo hagan. Bueno, como decía Katia, vamos a entrar entonces al capítulo 4. Hemos visto ya sobre el Evangelio según Lucas, hemos tenido 4 sesiones anteriores, una introducción y luego una, casualmente, porque no es que sea así planeado, pero hemos tenido una sesión por cada Buenas uno de los noches. primeros 3 capítulos. Hoy día vamos a ver si es que coincide el capítulo con la sesión o seguramente vamos a tener un poquito más de tiempo, pero no hay ningún problema, ¿no? No está planeado para que sea un capítulo cada sesión, pero estamos al ritmo de las participaciones, del interés que haya en uno u otro punto. Habrán puntos que sean más ligeros, otros que sean más, que impliquen más profundización, pero eso lo vamos determinando juntos. No hay un plan, no hay un tiempo, no hay una carrera para nada. El capítulo 1 de Lucas que ya vimos tenía elementos bellísimos, ¿no? Bellísimos de ese prólogo que les recomiendo siempre léanlo y reléanlo, el prólogo la primera parte del primer capítulo, bellísimo. ¿A quién y por qué dirige así su evangelio Lucas? Y luego la anunciación de María, la infancia de Jesús, en paralelo con la de Juan el Bautista, ¿no? El Magnificat. Y hemos visto así el capítulo 1, el 2, el 3. Ahora en el capítulo 4, ¿qué temas tenemos? Tenemos como, hemos dividido el capítulo en 6
unidades de lectura, que les repito, le llamamos, y no es invento nuestro, así lo llama la iglesia, perícopa. Perícopa, así se escribe, así se dice. Una perícopa es una unidad de lectura. Y entonces es la mejor forma de leer la Biblia, más que un parrafito suelto o más que un versículo más suelto todavía, es leer la perícopa completa porque nos da una idea de el sentido más completo del texto. Entonces, en ese sentido, este capítulo 4 lo tenemos dividido en 6 perícopas. La primera, allí fue puesto a prueba por el demonio. Ahí vamos a ver de la tentación, de las tentaciones de Jesús en el desierto inmediatamente después del bautizo. Segunda perícopa, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Tercera, manda con autoridad y poder a los espíritus impuros. Cuarta, increpó a la fiebre y ésta desapareció. Quinta, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Y sexta perícopa, también a otros debo anunciar la buena noticia. Vamos a ir viendo el contenido de cada una y como ya sabemos casi todos, nuestra metodología es leer juntos la perícopa completa y luego dejar un espacio para la intervención de ustedes, sea en tono de comentario, de consulta, de reflexión, realmente abierto, ¿no? No solamente hay que intervenir cuando hay duda, también cuando hay algo que resaltar o una reflexión que compartir y en fin. Bueno, entonces sin más preámbulo, entremos a la primera perícopa del capítulo 4. Allí fue puesto a prueba por el demonio. Y allí fue puesto ¿quién a prueba? Jesús, ¿no? Eso vamos a leer entonces el capítulo 4 de Lucas, versículos del 1 al 13, y en las letritas en azulito les estoy indicando que este texto también lo encontramos en Marcos y Mateo, que son 2 evangelios escritos antes que Lucas. Entonces, esta es una orientación para ver la relación entre evangelios que nos ayuda bastante. Y como ya les dije también, para que nadie entre en la duda de decir, oye, este yo lo había leído, están repitiendo. No, no. Si te acuerdas que lo has leído, es que lo has leído en Marcos y en Mateo, con palabras muy similares, ¿no? Entonces, por ahí tranquilos. ¿Quién puede ayudarnos a leer, por favor? Yo puedo, Manuel Pablo. Ya, Luisa, gracias. Allí fue puesto a prueba por el demonio. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces, si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Gracias, Luisa. Entonces, hermanos, esta perícopa es la que sigue al bautizo de Jesús en el río Jordán, y por eso empieza así, ¿no? Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresa de las orillas del Jordán y conducido por el Espíritu al desierto, donde es tentado por el demonio.
¿Cuánto tiempo permanece Jesús en el desierto? 40 días. Ese número es bien representativo, ¿no? 40 días Jesús en el desierto. 40 años el pueblo de Israel en el desierto deambulando, guiado por Moisés para llegar a la tierra prometida. 40, ¿no? Entonces, hay números que son así bien especiales en la Biblia hebrea y en la Biblia en general. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, ¿no? 7 días de la creación, las 7 iglesias del Apocalipsis, los 7 sellos, en fin, ¿no? Entonces el número 4, el 40, el 7, el 12, y así hay una serie de números que ya los vamos reconociendo en la medida en que vamos leyendo. Pero a lo nuestro, ¿no? Jesús ha sido recién bautizado, está lleno del Espíritu Santo, es conducido por el Espíritu al desierto. Y nos podemos preguntar, hay que ser preguntones y autopreguntones, ¿no? ¿Para qué lo lleva el Espíritu al desierto? Qué fregado el Espíritu Santo, ¿no? Y lo lleva el Espíritu y ahí lo deja, 40 días. Y en esa experiencia de Jesús en el desierto es tentado. Es tentado por el demonio. Es tentado por el diablo. Esa figura horrible a la que por lo menos pánico le tenemos, ¿no? Pero que la Biblia no es tan dura. O sea, el demonio es esta triste figura, peligrosa pero triste figura que representa el tentador. Si nosotros queremos ver desde el sentido bíblico, la definición de diablo, de demonio, es tentador, el que nos tienta. Entonces, cuando yo peco y digo es que es la culpa del demonio, es que estoy lavándome las manos más rápido que Poncio Pilato, ¿no? Porque el que peco soy yo. El demonio me tienta, pero yo cedo a la tentación. Y acá tenemos una muestra, bueno, ¿de quién, no? Del maestro. Y el maestro está 40 días con el demonio dándole vueltas y no cede, y no cae, y no cae. Pero el tentador está alrededor de él. Y nos cuenta esta perícopa de 3 grandes tentaciones. Una en función del alimento, otra en función del poder, y otra, la tercera, en función de el mostrarse como Dios mismo, como hijo de Dios. Y Jesús no cede a ninguna. Y termina la perícopa de una manera muy curiosa, ¿no? Porque si la leemos con atención, eso último que leyó Luisa dice, una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él, pero dice, coma, hasta el momento oportuno. O sea, el tentador está husmeando, el tentador va a esperar otro momento, no se rinde. Y no se rindió y no se rinde hoy, con nosotros tampoco. Pero ese es el tentador y no, bueno, salvo que ustedes quieran profundizar en el concepto, pero yo les digo, esa es su chamba, esa es su función. Vamos a ver en el curso que estamos haciendo los jueves, que es Antiguo Testamento, hemos empezado recién Salmos, pero cuando terminemos de aquí a varios meses, el siguiente compromiso mío con el grupo es trabajar el libro de Job. Y vamos a ver, solamente menciono, cómo Job cae en el problema que cae, porque el Señor escucha al tentador que le dice, a ver, pongamos a prueba a Job. Claro, Job es el más fiel de tus hijos. Si lo tienes protegido y le das todo, pues así cualquiera. Pero a ver, ponlo a prueba. A ver, quítale lo que más le duele. Quítale sus propiedades. Quítale a su familia. O sea, que el Señor le quita las propiedades, le quita la familia y sigue siendo fiel Job. Entonces el tentador regresa y le dice, Señor, quítale la salud. Y a Job le caen todas las enfermedades encima y Job sigue fiel. Entonces, lo menciono nada más, no por distraernos, sino por esa función del demonio como tentador. Tentador
en el caso de Job, tienta a Dios. A ver, Señor, ponlo a prueba, ¿no? Entonces, la figura vale porque ahora Jesús está siendo puesto a prueba en el desierto. Otra vez. Es el desierto que en nuestra Biblia, y lo vemos en uno y otro momento, representa el lugar de tentación, el lugar de soledad, pero también el lugar de purificación. Y solamente adelanto, porque ahora va a haber oportunidad de verlo con mucho más detalle, pero adelanto, ¿cuál sería el equivalente de el desierto para nosotros hoy, mujeres y hombres del siglo XXI? O ya no hay desierto, o tienes que irte a Sechura en el caso peruano, ¿no? ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuándo tenemos la experiencia de desierto en el caso de una mujer, de un hombre de nuestro siglo? ¿O esto es una cosa de la antigüedad y ya fue? Entonces, solamente les digo como comentario, con cargo a que lo hablemos mucho más cuando corresponda, pero nuestro desierto, hermanos, es un retiro espiritual, para que veamos un poco la actualidad de los conceptos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un retiro de conversión, un retiro de viernes, sábado, domingo, y es como ir al desierto. Y en esa soledad del retiro, en ese silencio espiritual, como es el silencio propio del desierto, ¿no? ¿Por qué tiene un carácter especial el desierto? Porque en el desierto no hay discotecas, música, bulla, bocinas, motores, simplemente silencio. Pero Soledad. el silencio permite escuchar a Dios. Entonces, si bien el silencio es por un lado el espacio para la tentación y el actuar del demonio, por otro lado es espacio para el silencio y escuchar la voz de Dios. Recordemos a Juan el Bautista, ¿no? Una voz clama en el desierto. Recordemos a los profetas en el desierto. Recordemos al pueblo de Israel cuando se formaba, guiado por Moisés, en el desierto. Entonces, el desierto tiene esa connotación que a la vez puede tener efecto tan malo porque eres tentado y caes, o tan bueno porque te resistes a la tentación y te limpias, te purificas. Miren qué linda la figura entonces. Jesús acaba de ser bautizado en el capítulo 4, en la narración de Lucas, y es conducido por el Espíritu Santo, nada menos, al desierto, y allí es tentado por el demonio. ¿No? Algunas reflexiones, pero les doy la palabra, hermanos. Seguramente hay más de un comentario. Pueden levantar la mano que está aquí en el chat o escribir sus preguntas también ahí en el chat para poder leerla. Manuel Pablo, yo te quiero comentar justamente este capítulo de acá. Eh, Luisa también ha estado en esa clase cuando te decíamos que teníamos un profesor de Biblia. Él nos dijo que las tentaciones del diablo se dan en la sugestión de uno y en la sensibilidad. No había que tomarlo esto que el diablo agarró y lo movió o lo llevaba de acá para allá, ¿no? Y también nos dijo que el diablo no tiene acceso a nuestra libertad, no tiene injerencia, pero sí puede influenciarnos en nosotros. Entonces ahí viene también lo que tú dices, el pecado está, y si yo pequé, yo no le puedo echar la culpa. O sea, yo caí en la tentación, ¿no? Y me recuerda también en Génesis 3, me parece que está cuando el Señor le dice ay, se me dio el nombre, cuando le dice, ¿por qué estás cabizbajo? Y, ¿no? Y andas así. Si el pecado está al acecho, pero tú tienes que vencerlo. Tú tienes, ¿no? ¿Por qué estás tan cabizbajo? Le dice el Señor a Caín. A Caín, ajá, le Claro, dice, ¿por qué estás así? El pecado acecha, pero tú tienes que vencerlo. Y esa es la figura, ¿no? De la claro, tentación. claro, Katia, qué bonita la intervención porque me permite ampliar el concepto. Mira, en primer lugar, 100% de acuerdo con el profesor que tuvieron que comentó lo que dijo. 100% de acuerdo con él. Porque mira, nosotros somos seres humanos, mujeres y hombres, libres, así grande, con libre, con mayúsculas. Pero sin embargo, somos humanos
y tenemos ese tema de la concupiscencia, que es la tendencia a fallar, ¿no? La tendencia al pecado. Pero si pecamos, somos nosotros. No seamos frescos, por no decir una grosería que provocara, ¿no? Pero no seamos frescos de decir, no, el diablo me hizo pecar. Esa es una tontería de niños y no cabe en seres adultos como nosotros. Yo pequé y yo me arrepiento. El diablo me hizo pecar y yo me chupo el dedo, ¿no? Ahora, el diablo tiene la función, como la Biblia lo presenta y lo refuerza, es un tentador, él te tienta. Él te tienta, y tienta por aquí y tienta por allá, pero el que cae es uno mismo. Entonces yo, Padre, me voy a confesar, ¿no? Padre, he pecado porque el diablo me tentó. El padre sale del confesionario y me agarra una patada, ¿no? Entonces, Padre, ¿por qué me patea? Por burro, te dice, ¿no? Estoy bromeando, pero no es pues el diablo que te hace actuar. El diablo te tienta. Tú decides. Tú decides, tú y yo y cada uno decide, y es la propia decisión en el ejercicio, como dice Katia, de la propia libertad. No somos niños. Ahora, si queremos hacernos pasar por niños, es otra cosa, pero no somos niños. Y ante Dios no cabe esa respuesta, ¿no? Pero yo le escucho tanto, porque el diablo me hizo pecar, porque la carne es débil. Oye, ¿dónde estás tú? Tú tienes que ser fuerte y tú tienes que tomar tu decisión, tú tienes que tener el compromiso, tú tienes que tener la valía de enfrentar tus acciones y sus consecuencias. Entonces, cada uno en su sitio, ¿no? Que el diablo está y está dando vueltas, está. Que es lo mismo que decir, oye, las tentaciones, yo salgo al mundo, las tentaciones están a la vuelta en la esquina y ni siquiera tengo que llegar a la esquina. Ya en la puerta de la casa, seguramente. Enciendes el televisor, ahora con el cable y todos los medios, o sea, por todo lado está la tentación. Pero el tema es, ¿tú caes? ¿Cedes a la tentación o no cedes a la tentación? Ese es el asunto. Y acá Jesús nos da un ejemplo extraordinario de quien no cae en la tentación, porque podríamos poner otra vez en la comparación maravillosa de Jesús con Adán, el primer hombre, ¿no? Entonces Adán es tentado y cae. Jesús es tentado y no cae, ¿no? Y esa comparación de Jesús con Adán se ve desde el Evangelio según Mateo, ¿no? Entonces por ahí creo que hay un fuertísimo mensaje del evangelista. Jesús es tentado, pero veamos la respuesta de Jesús, que es el ejemplo para nosotros, ¿no? A ver, avanzamos y si quieren, o no sé si hay alguien más. Digo, Si y no, acá vemos justamente sí. que dice que el diablo conoce la Biblia, porque le responde con citas bíblicas, ¿no? O sea, lo tienta con eso, y Jesús responde también con citas bíblicas, ¿no? Por eso decía, me acuerdo el Padre Ciro que decía, con el diablo no se metan, solo Jesús es el que puede hablar con él. No, mucho respeto, ese cachudo es delicado jugarse con él, pero tampoco vivir en torno a él. No, no, De ninguna Dios es. manera, ¿no? De ninguna manera. Yo creo que nuestro móvil como cristianos católicos, porque el cristiano evangélico anda con el diablo, pero alrededor, que parece que fuera su amigo, no sé, no quiero hablar de más, pero para nosotros no, mantente lejos, estoy consciente, estoy atento, estoy vigilante, pero yo vivo en el amor de Cristo, no vivo en el temor de tu figura, ¿no? Aléjate de aquí. Una Pero miren, criatura, entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas. claro, y mira, y como como terminó leyendo Luisa, una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó hasta encontrar el momento oportuno. O sea, no se rinde, eso se lo reitero. El tentador no se rinde, no se da por vencido, simplemente se aleja, se agazapa y ve a ver en qué otro momento. Miren, con Jesús mismo, ¿no? Vemos aquí la siguiente perícopa. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Eso también está en Marcos y está en Mateo. Miren, el título de esta perícopa tiene que ver muchísimo con algo que nosotros repetimos quizá con otras palabras, ¿no? La conocemos más como nadie es profeta en su tierra.
Es lo mismo. Y se refiere exactamente a lo mismo. O sea, esa frase, nadie es profeta en su tierra, la tenemos en esta traducción de la Biblia como ningún profeta es bien recibido en su tierra. A ver, ¿quién puede leerlo? ¿Alguien desea ¿Puedo participar? leerlo? Ok, Silvita, adelante. Gracias. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Jesús volvió a Galilea con el poder, Jesús volvió a Galilea con del poder el Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él le respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Gracias, Silvia. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Esta perícopa es bien conocida por todos, ¿no? Miren cómo está redactado. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu. Ahí me he equivocado. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Acá me detengo un segundito, ¿no? Enseñaba en las sinagogas. ¿Qué son las sinagogas? Son los pequeños templos judíos. Entonces uno dice, ¿Jesús enseñaba en las sinagogas? Claro, nunca lo olvidemos. Jesús es judío. Y Jesús no está pretendiendo en este momento con su prédica hacer algo diferente del judaísmo. Él es un judío practicante. Y por eso es que no es que lo digan, salgan de la sinagoga, yo los llevo a otro sitio, no. En la sinagoga es que se reúnen y en la sinagoga él les habla. Un detalle, ¿no? Que al cual podemos regresar una y otra vez porque se va a seguir viendo. Y cuando seguimos leyendo, dice, Jesús fue a Nazaret, que es el pueblo donde había sido criado, donde había crecido. Y dice, el sábado entró como de costumbre en la sinagoga. O sea, entró el sábado como entraba todos los sábados, como buen judío. Se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías. Y entonces ahí también un pequeño alto. Tú dices, oye, en todo caso, si yo entro al templo,
me ponen en mis manos la Biblia. ¿Por qué dice el libro? Porque recordemos que en aquel tiempo no había Biblia recopilada como tenemos hoy, y lo que habían eran rollos. Entonces, cuando hablamos del libro del profeta, era el rollo del profeta, un rollo, un enrollado. Y entonces dice la lectura, le presentan el libro del profeta y abriéndolo encontró el pasaje. Pero la forma correcta sería, le presentaron el rollo del profeta y desenrollándolo encontró el pasaje. ¿Se dan cuenta? Porque es un rollo, es enrollado por los dos lados, y entonces donde abres, te ubica, como que nosotros hoy, en nuestra costumbre del texto como que conocemos como libro, abrimos una determinada página y ¡pum! Sale Isaías tal lectura. En ese momento es el rollo de Isaías que lo desenrolla y aparece esto, ¿no? Y lo que aparece es nada menos que lo que ha leído nuestra hermana. El Espíritu del Señor está sobre mí, lee Jesús, pero dice Isaías, porque me ha consagrado por la unción. La unción es ese aceite que rocían en la cabeza del elegido, ¿no? Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Y uno diría, oye, en Isaías está escribiendo esto 800 años antes de Jesús, habla ya de una buena noticia. Qué lindo, ¿no? ¿Y cuál es la buena noticia a los pobres? Esa buena noticia tiene que ver con Dios, tiene que ver con Dios acercándose a los pobres. Es una buena noticia que anuncia qué. Y lo dice a continuación, anuncia la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. Y termina diciendo proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un año de gracia, bueno, ahí nos distraeríamos mucho, pero ya se los dejo con cargo también a que lo desarrollemos en otro momento, pero ese año de gracia del Señor que podría no decirnos nada a nosotros, a ellos les dice mucho. ¿Por qué? Porque en la cultura y en la fe judía, el año de gracia es el año jubilar. Es un año que se presenta cada 50 años y que tiene una implicación enorme social, política, económicamente, ¿no? Se liberan los esclavos, se cancelan las deudas, se liberan las servidumbres, se recuperan las propiedades. Es tremendo el efecto del año jubilar. Cada 50 años, como que la naturaleza vuelve a cero, como que todo se restituye, todo regresa a las manos del dueño original. La deuda se da por pagada, la servidumbre a la que había caído alguien o una familia entera se da por cancelada, o sea, tiene mucha significación ese concepto del año jubilar. Y entonces acá lo pone Isaías, proclamar un año de gracia del Señor. Les comento eso, repito, con cargo a que se emplee en su momento, pero para que veamos que acá no hay palabras flojas ni solamente adornos, ¿no? Y dice, Jesús cerró el libro, o Jesús cerró el rollo, lo devolvió al ayudante y se sentó. Y añade Jesús, hoy se ha cumplido ese pasaje de la Escritura. O sea, ¿cómo se ha cumplido? El Espíritu de Dios está sobre mí. Ese que lo leyó, que es Jesús, dice, hoy se ha cumplido. Porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Miren, está empezando su misión y con qué claridad, ¿no? Entonces, personas llenas de admiración, pero se preguntan, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Y aquí es donde añade Jesús, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra, que nos queda a nosotros de manera más común como nadie es profeta en su tierra. Luego hace mención a Elías, a Eliseo, que son pasajes clarísimos del Antiguo Testamento, que nosotros podemos leer por Elías en el primer libro de Reyes y por Eliseo en el segundo libro de Reyes, ¿no? Eliseo es el discípulo de Elías. Sobre eso se puede leer fácilmente y lo encuentran rapidito para reforzar los conceptos.
Al oír esas palabras, termina diciendo, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad y querían despeñarlo. Pero Jesús pasó entre ellos y continuó su camino. Tremenda perícopa, ¿no, hermanos? Entonces, hemos visto la anterior que tiene que ver con las tentaciones de Jesús, inmediatamente después de bautizado, 40 días en el desierto, y Jesús supera las tentaciones. Y luego en el templo en la sinagoga de Nazaret, lee ese texto de Isaías y dice, hoy se ha cumplido ese pasaje de la Escritura. Miren cómo va tejiendo el evangelista lo que son este inicio de la actividad pública de Jesús. ¿Les doy la palabra, hermanos? ¿Desea hacer un comentario, una pregunta? Sí, Manuel una Pablo. pregunta. Ya, Una ok, pregunta. Karin, adelante. ¿Cómo se pasa tan rápidamente de que todos lo alababan mientras estaba en la sinagoga leyendo y después queriéndolo tirar al barranco, botándolo, ¿no? ¿Cómo se da eso tan...? Supongo que se da en el transcurso del tiempo, ¿no? En varias ocasiones, hasta llegar a ese extremo, supongo, ¿no? De que primero lo alababan todos y después ya querían, supongo que es en un transcurso de tiempo largo, ¿no? Sí, Karin, ¿no? Y son estados de ánimo. O sea, en el momento lo escuchan y se quedan tan impresionados, pero luego recapacitan y dicen, ¿quién es él para hablar de esa manera, no? Porque, ¿por qué? ¿Cuál es el pecado más fuerte para un judío en su fe? ¿Cuál es el pecado? Ustedes saben. ¿Cuál es el pecado así como que no se tolera, ¿no? Que no se pasa por alto y que estaría cometiendo Jesús? Llamarse La, hijo de bla- Dios. ¿Perdón? la blasfemia, Ya, ¿y cuál sería la blasfemia en este caso? Asignarse la naturaleza divina. Claro, Ajá, claro, claro, eso. eso, ¿no? Eso. Y eso es porque no, oye, este flaco me cae mal. No, 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 ¿cómo va a ser ni que fueran locos? Pero lo que pasa es que Jesús acaba de decir en este relato corto de Lucas, dice, Jesús ha leído del libro del profeta Isaías, nada menos, número 1 de Israel. Ha leído del libro del profeta Isaías el pasaje que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y añade, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Enlazamos eso y lo quieren despeñar. ¿Por qué? Se han vuelto locos, que son malos, le agarraron cólera, no le gusta cómo lo miró. No, es que miren lo que Jesús está atribuyéndose. Está clarísimo, así resumiendo el texto de Isaías y el comentario de Jesús. Manuel Pablo, hay una pregunta en el chat que dice, Jesús cuando lo atacaban, ¿estaba solo o con discípulos? Bueno, en ese momento, seguramente con algunos que lo acompañan, ¿no? Claro, pero no especifica Lucas para nada. Luisita, activa tu micro, por favor. Manuel Pablo, al inicio de la pericopa dice que su fama se extendía en toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Pero, claro, no todo está escrito en la Biblia, porque si no, pues se necesitaría mucho espacio para todo los milagros que hizo Jesús, pero podemos asumir que ahí estaba haciendo él, aparte de lo que enseñaba, haciendo milagros también. Sí, no nos ha dicho nada todavía, ¿no? Vamos a ir en orden, no nos ha dicho nada todavía. Pero acá el punto que Lucas sí resalta, porque como tú bien dices, no nos puede decir todo, faltarían páginas, pero dice, como hemos repetido, en el libro de Isaías está escrito, y Jesús lo lee en voz alta, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego Jesús cierra el libro y añade, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Horror, pues, ¿no?
Lo demás, Augusto, sí, perdón. lo demás lo vamos a ir construyendo. No quisiera yo decir cosas que no están escritas por Lucas, pero sí se van a ir construyendo rápidamente en el transcurso de las siguientes perícopes. Sí, Augusto. Sí, acá hay una parte interesante que he notado y dice, y Jesús retornó, volvió en el poder del Espíritu. He rechequeado la traducción en griego y dice, es en el poder del Espíritu, no con el poder del Espíritu, sino en el poder del Espíritu a Galilea, ¿no? Pero cuando vimos la perícopa anterior, decía que fue guiado por el Espíritu al desierto y era lleno del Espíritu Santo, ¿no? Yo supongo que esto quiere decir que si aquí está retornando en el poder del Espíritu, que en algún momento para ser tentado, Jesús de alguna forma su parte divina como el que, no sé, es la oscureció en cierto momento para ser tentado y luego volvió o sea, volvió a resplandecer su divinidad, ¿no? Dentro de él, ¿no? Supongo que a esto se referirá que lo menciona antes de ser tentado y después de ser tentado vuelve a mencionar que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Claro, claro, Jesús tiene el poder del Espíritu en él permanentemente, ¿no? Permanentemente el Espíritu está en él y, y es él, porque al final de cuentas cuando separamos Dios Padre de Jesús, del Espíritu Santo, es una separación medio artificiosa, pero es él mismo, ¿no? Ahí entraríamos otra vez al tema, ¿Jesús es el Hijo de Dios o es el mismo Dios? ¿Y el Espíritu es una persona distinta o es el mismo Dios? Entonces son formas de explicarnos de la divinidad, que es tres, pero es una. Jesús es Dios y Jesús en el Espíritu antes, durante y después, en todo momento, ¿no? Pero me Eh, refiero que parece que en ciertas ocasiones su parte divina, como que conscientemente Jesucristo trata de oscurecerla para experimentar, ¿no? Las tentaciones en su plenitud, ¿no? Claro, pero es que es ah, hombre también, hombre, ¿no? es Claro. hombre O sea, también, claro, claro. No es, oye, es Dios con una sombra de ser humano, no, es hombre también. Por eso la iglesia reitera y reitera todo el tiempo. Jesús es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Y entonces, ¿a quién tienta el demonio? A Jesús hombre, nunca a Jesús Dios, ¿no? Pero entonces está la reflexión de Augusto, pero que tú puedes desconectar a Jesús hombre de Jesús Dios, o es que están permanentemente unidos, ¿no? Es que son uno solo. Y es todo un tema que ya desborda nuestro entendimiento y es el misterio de la Trinidad. Igual se trata de estudiar en la iglesia y lo estudias mucho más cuando estudias teología. Pero en teología, eh, recuerdo haber un curso, ¿cómo? El nombre propio es, pero un curso estudia a Dios mismo, es el estudio de Dios, el otro estudia a Jesús, y en ese sentido se llama el curso Cristología. Y en otro, en la carrera y en la maestría en teología, se estudia al Espíritu Santo, ¿no? Entonces se profundiza y se profundiza en uno y otro aspecto. Al final de cuentas, todo es el tema del Dios uno y trino. Es fácil y difícil a la vez, pero rebasa largamente nuestro propósito ahora, ¿no? Pero son temas que la iglesia estudió muchísimo durante 20 siglos. Manuel Pablo, dos consultitas. Acá cuando dice, y él me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia al Señor, yo entiendo, estoy deduciendo que el año de gracia es hasta ahorita, ¿no? Porque está diciendo, me ha enviado a anunciar la liberación a los cautivos, a los ciegos, y es todo lo que se sigue dando. Cuando dijo, vayan y evangelicen, estamos recibiendo todo eso, y como tú dices, ha venido también a liberarnos, ¿no? Claro, Digo, estoy interpretándolo así. sí,
No, claro, claro que sí, está bien lo que dice Katia, pero solamente les hacía mención a que proclamar un año de gracia, tú dices, un año de gracia, o toda una vida de gracia, no es que se refiere al año jubilar. Sí. Y la otra, me parece que acá sí Mira, hay un mira, milagro. una cosita, nosotros tenemos en la semana de 7 días el día del Señor, un día, ¿no? Luego tenemos en 7 años el año sabático, y después de 49 años, que son 7 veces 7 años, hay un año jubilar. Y el año jubilar es el año de gracia del Señor. Pero les digo, entrar en detalle sería distraernos totalmente, pero lo pueden chequear y lo podemos ver en otro momento. Pero les dejo la pista, si quieren tomen nota con un lapicito por ahí, pero es un tema absolutamente bíblico y clarísimo en el Antiguo Testamento. Sí, Por Katia, ¿qué otra ibas a decir? parte, yo digo de que aquí parece que sí hay un milagro de Jesús, porque justo Luisa cuando lo comenta, al final de la pericopa, cuando claro, lo quieren despeñar, pero Jesús pasa en el medio. Sí, claro, Es como si lo quieren despeñar, pero él ha pasado por el medio, ¿no? sí, Es un milagro. claro, claro. Guillermo, adelante. Gracias, Katia. Yo no diría que es exactamente un milagro. Yo creo que es el verdadero Dios que pasa delante de ellos y por el poder de Dios que tiene, pide que ellos consuman el daño que querían y pretendían hacerle. Entonces, es una forma literaria como San Lucas describe que finalmente los judíos no logran su propósito de acabar con él. ¿Y por qué estaban, por qué pretendían eso los judíos? Dicen, oye, pero este es el hijo de Jesús. Entonces, aunque no lo dice el texto, nosotros podemos suponerlo, ¿no? Si este es el hijo de José, este no es el hijo de José, su padre era carpintero, él lo ayudaba en el taller y viene ahora a japonearse, como decimos ahora, que en él se cumple el texto de Isaías. No, este está, como digo, blasfemando, ¿no? Está atribuyéndose una naturaleza divina. Entonces, para los judíos, el Mesías era un líder liberador, guerrero, con poder, con fuerza. Y efectivamente eso disentía completamente de lo que era Jesús, pues, ¿no? Entonces, de ahí su reacción iracunda y la pretensión de acabar con él para que no vuelva a repetir lo mismo. Eso es lo que creo. Ujú. Este, Bien, buen un ratito, complemento. Carmen, antes de darle pase a Carmen, Manuel Pablo, acá hay una pregunta que dice, el pueblo de Jesús, cuando dicen, ¿no es este el hijo de Jesús? Demuestra duda, no es este el hijo de José, ¿no? Demuestra duda. A ver, a ver. Ahí está, en el chat. Pero ¿cómo es la pregunta? No entiendo. El pueblo de Jesús, cuando dice, no es este el hijo, creo que aquí hay un error. Acá pone, no es este el hijo de Jesús, demuestra duda, creo que es, no El es hijo de este el hijo José, de José, dice. claro, claro. Activa tu micro, Olga, ahí la veo ahí, Olguita, para que puedas preguntarle en vivo. Está en la penúltima línea. ¿No es este el hijo de José? Ujú. Ahí, ok. Olga, activa tu micro porque no te escucha, estás con el micro apagado. Actívalo. Presiona ahí la pantallita, el micro. Por mientras le doy el pase, hasta que lo actives, le doy el pase a Carmen para que pueda hacer la pregunta, o si no, me escribes por el chat, ¿sí? Entonces yo le leo a Manuel Pablo. Adelante, Carmen. Sí, lo que yo al menos estoy entendiendo hasta ahorita, y no lo había pensado de esta manera cuando antes leía el Evangelio, de que lo que hace el Espíritu Santo a través de Jesús
es enseñarnos en cómo es que debemos de vivir nosotros, los hombres, ¿no? Él sabía que no iba a ser tentado por el diablo, pero como también a la vez es hombre, nos enseña que cuando seamos tentados, cómo debemos de responder, ¿no? O tenemos la libertad de aceptar o no. Y luego cuando va a la sinagoga, yo me pregunto, ¿cualquiera podía ir a la sinagoga? Para eso estaban los maestros de la ley, que se preparaban, ¿no? Pero me imagino que también los profetas, que ya estaban iluminados por el Espíritu Santo, iban a la sinagoga y a Jesús como que lo consideraban como profeta. Y también eso también le molestaba, ¿no? Porque al entrar a Nazaret nadie lo vio prepararse, o sea, nadie lo vio instruirse y de la noche a la mañana él comenzó a hablar de esta manera, ¿no? Y llegaba a la gente. Pero todo lo que hace Jesús es enseñarnos a simplemente a cómo debemos de actuar nosotros los hombres. Y creo que eso es como que él trajo el cielo a la tierra, ¿verdad? Carmen, sí, mira, en lo que dice yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, las tentaciones, el tentador cumple su función de tentador y lo tienta 3 veces en los 40 días. Sí. Jesús no cede a ninguna tentación y como tú bien dices, nos enseña, como en todo lo demás de su vida, nos enseña a no caer en la tentación. Esa es la finalidad. Sí, clarísimo. Es clarísimo, sí. Gracias, Carmen. Rubén, activa tu micro, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo quiero hacer una observación aquí desde el lugar donde lleva Jesús, de la sinagoga de Nazaret hasta un lugar escarpado. Cuando yo visité la Tierra Santa, el tour que nos llevó nos llevó a este lugar escarpado y no está tan cerca a Nazaret. O sea que el Señor se dejó llevar porque la gente estaba enfurecida. Se deja llevar, y yo digo, o sea, un buen camino, ¿ah? Porque es un buen camino larguito para llegar a este lugar escarpado, un precipicio, y ahí el Señor pues hace un ademán y se va, ¿no? Eso me llama la atención, cómo el Señor se deja llevar por la gente, porque la gente lo quería matar, lo quería linchar, lo quería tirar hacia el barranco, porque es un barranco. Para llegar desde la ciudad de Nazaret, desde la sinagoga, hasta ese lugar del barranco, es un trecho regularcito, no es chico, es un trecho más o menos largo, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, gracias, Rubén. Acá tengo el comentario en el chat. A ver. Así es hijo de José. El pueblo está maravillado por los milagros y las palabras de Jesús y dudan y lo juzgan mostrando la debilidad humana. Eso es lo que he escrito. O sea, está preguntando, ¿no? Ujú. Claro, es un poco lo que hablamos hace un ratito por la intervención de otra de las hermanas, ¿no? Cuando decía, oye, esa misma gente que se admira de él, luego lo quiere despeñar. Se admira de él, pero no hay que complicarnos mucho, ¿no? Se admira de Jesús por la claridad de su mensaje, y lo vamos a ver a continuación, pero a la vez se indigna de que se pretenda divinizar, cuando hemos visto que dice, leyendo al gran profeta Isaías, grande, grandes para los judíos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego Jesús añade, hoy se ha cumplido ese pasaje. A su madre, ¿no? Caramba. O sea, eso que está hablando Isaías se refiere a mí. Y los que lo escuchan, por un lado se maravillan, por otro lado se indignan, ¿no? ¿Qué se está atribuyendo este joven? Yo soy judío y tengo clarísimo el principio primero. El primero que nos enseñan, que lo hemos repetido, el Shema Israel. Deuteronomio capítulo 6. Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios.
Y este joven se pretende ser Dios. No es que el Señor es uno solo. En fin, entonces ahí hay un tema que va a ser constante. Aparece aquí, pero va a ser permanentemente en el entredicho de los judíos. Y cada vez más fuerte todavía. Augusto, ¿quiere participar? Interesante lo que mencionó Rubén. Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento, ¿no? Ellos querían matarlo y dio bastante tiempo hasta que llegaran al lugar en que lo querían matar, ¿no? Para que se arrepintieran. Al no arrepentirse y el no ser el momento en que Jesucristo debería morir, obviamente hizo una especie de milagro para que pasara a través de ellos sin que lo tocaran, ¿no? Inmediatamente o cambiaron su forma de su parecer inmediatamente o algo pasó, pero de hecho que fue algo sobrenatural, si consideramos el milagro como una alteración de las leyes que gobiernan esta realidad, ¿no? Bien, bien. Entonces, miren, seguimos en el mismo capítulo y en el mismo tenor, y tenemos esta perícopa. Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros. Esto está también en Marcos, no en Mateo. Y ya sabemos que Marcos es una fuente de Lucas. A ver, ¿quién puede leerlo? Yo leo. Ok, Carmela, adelante. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Gracias, Carmela. Miren, acá se reitera lo que ya habíamos leído en una perícopa anterior, ¿no? La fama de Jesús se extiende por todas partes. En aquella región, que es la región del norte de la tierra de Israel, ¿no? En Galilea. ¿Listo? Adelante. Sí, aquí hay otra cosita que me llama la atención, es que Jesús no deja hablar nunca al demonio, siempre lo calla, no deja que hable y eso es algo que a veces sorprende porque hay personas que incluso cuando hacen exorcismos les comienzan a hacer interrogatorios al demonio. Y el demonio sabemos que es el padre de la mentira, ¿no? Y mezcla mentira con verdad para confundirle. Entonces al demonio no hay que creerle ni una sola palabra. Y eso es algo que Jesús en todos los exorcismos que hace en las Sagradas Escrituras, siempre lo calla el demonio, inmediatamente, no lo deja hablar. ¿Ya? Adelante, Rubén. Aquí llama la atención dónde está el demonio, ¿no? El demonio está en la sinagoga, en la iglesia. Quiere decir que también en nuestra iglesia también hay demonios, porque el demonio está. Ahí está el tentador y ahí está entre nosotros. Inclusive en el Vaticano también hay, si lo ponemos ya en nuestro contexto, ahí pues lo que dijeron así, ¿no? En esta profecía, pues se pelearán obispos contra obispos, ¿no? Obispo contra obispo, lo que estamos diciendo ahora en el tema
la reunión que tienen en el Vaticano, de este sínodo importante, también hay personas pues que están dentro de la iglesia que no son buenas, no son tan buenas, ¿no? Y eso cuesta aceptar que en nuestra iglesia no todos los padres pues estén con el Señor, ¿no? Hay personas, hay padres, hay obispos que no están con el Señor. Y eso es cierto, ¿no? Aquí en la sinagoga, donde en teoría deben estar todos con Dios, hay uno que es un demonio y está dentro de nosotros. Eso quisiera comentar. Buen punto, Rubén, hace pensar bastante, ¿no? Ahora, ¿notan ustedes que en la sinagoga había un hombre poseído por el espíritu de un demonio impuro que comenzó a gritar con fuerza? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Miren, ahí esa partecita la podemos comentar. ¿Qué nos Una está pregunta. diciendo? ¿Qué nos está diciendo Lucas, no? O sea, ¿qué tiene Lucas ahí que decirnos? Miren, antes de seguir con otra cosita. Y es que, si nos damos cuenta, y por lo que estamos leyendo, recién estamos en el capítulo 4, ¿y quién reconoce a Jesús? ¿Quién reconoce a Jesús? El demonio. El demonio. El Lo conoce demonio. primero, miren, y lo conoce primero, y acá está poniéndolo Lucas en palabras. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de ese hombre. Pero miren, o sea, interesante detalle también. ¿Quién reconoce primero al bien absoluto? Que es Jesús, que es Dios. Es bien interesante. Karin, está pidiendo la palabra. Adelante, Karin. Sí, quería saber cuál es el sentido de estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. O sea, que hay demonios puros. O sea, cuál es la intención de demonio impuro en esa parte, por No, favor? Cari, no, está bien la inquietud, pero digamos que no hay que ser tan purista, ¿no? Es un tema de redacción y de traducción. Entonces yo entiendo, por lo menos algo que me corrijan, pero el demonio impuro está reforzando la impureza del demonio, no porque hayan demonios puros, ¿no? Sino como poniéndole un tenor, o sea, es un demonio, ¿no? O sea, es un demonio impuro, pero demonios puros no hay. Es sujeto y Eh, adjetivo. Jenny, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí. Bueno, bueno, acá pareciera que dijera que, como que, pareciera como si tuviera temor, o tuvieran temor los demonios que están ahí, ¿no? O el poseído en tal caso, ¿no? Porque como desesperado, así, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Y le dice, ya sé quién eres. O sea, es como que le tuvieran miedo, pues parece que es una demostración de temor, me parece esa parte, ¿no? O desesperación de los demonios, o algo así. Claro, el demonio está enfrentándose con Dios, el bien absoluto. Pero el temor, con todo su nombre, está un poquito más abajo de lo que has leído, ¿no? Después de que dice el demonio salió de él, lo arrojó al suelo, dice, el temor se apoderó de todos. Ya ese temor al que se refiere al final, el temor se apoderó de todos los seres humanos presentes en la sinagoga, ¿no? ¿Qué tiene su palabra? Preguntan. Entonces, el temor, pero es un temor que también hay que saber entender, porque es como cuando hablamos luego el temor a Dios. Entonces hay que tener temor de Dios. Y tú dices que hay que tener miedo a Dios. Y la respuesta cristiana es no. Al Señor no hay que temerle, al contrario hay que amarlo, pero en ese amarlo hay un respeto. Y entonces el sentido del temor a Dios que tenemos los cristianos es un respeto tan especial a Dios. Es un respeto tan especial a Jesús. Pero la gente se pregunta en la sinagoga,
¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder. Y esto es algo que también mereceríamos que subrayemos un segundito, ¿no? Manda con autoridad. Y yo digo, ¿cuál es esa autoridad de Jesús que las personas en la sinagoga aprecian? Verdadero Dios. Claro, pero ¿por qué manda con autoridad? ¿Cómo es que la gente común y corriente puede sentir esa autoridad? Lo vamos Porque a ha ver, hecho eso. lo vamos a ver mucho más a lo largo del Evangelio y en general de los 4 evangelios. Porque también su palabra es efectiva, lo que dice se cumple. Así es, ¿no? Es la autoridad de Dios, es la autoridad de Jesús. Y miren, el pueblo, que es un pueblo judío, formado profundamente judío, entiende cuando escucha a uno de sus maestros, a uno de sus sacerdotes, a uno de sus fariseos, ¿con qué autoridad lo escucha hablar? El sacerdote, el fariseo o el maestro les habla de parte del Señor. Pero Jesús habla él mismo. Y esa es la autoridad de Jesús. Les digo, lo vamos a ver mucho más, y ya lo hemos visto un poco también en Mateo, la autoridad de Jesús en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, en esos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo, ¿no? Entonces, Jesús no les habla porque el Señor me ha dicho que les diga. Jesús les dice, yo les digo. Y esa es la autoridad de Jesús. Es el Señor que habla, no es el Señor que ha mandado a decir. Entonces Jesús no es un profeta, es mucho más que un profeta. Jesús no es un sacerdote, es mucho más que un sacerdote. Jesús no es un maestro, es mucho más que un maestro en el sentido judío, ¿no? Es mucho más, porque es su voz. No repite el mensaje de Dios, es el mismo que habla. Y ahí está, y ahí estriba la autoridad de Jesús. Pero les digo, lo vamos a ir viendo y son cosas que vamos como sembrando para ir reforzando. Miren, y aquí increpó a la fiebre y esta desapareció. Eso está en Marcos y está en Mateo también. Y nos hace recordar perfectamente la perícopa con quien se trata sin leerla, ¿no? La fiebre de la suegra de Pedro. ¿Quién puede leerlo? ¿Alguien puede leerlo? Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Gracias, Carmen. Una perícopa cortita. Al salir de la sinagoga entró Jesús en la casa de Simón. Simón es Simón Pedro, ¿no? Pedro. No nos confundamos. Entonces, la suegra de Pedro tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Jesús, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y ésta desapareció. Varios elementos, y termina enseguida ella, la suegra, se levantó y se puso a servirlos. Entonces, varios elementos, ¿no? El primero es que Simón Pedro tenía una suegra. Entonces, inevitablemente, para tener una suegra, tiene que tener una esposa. Entonces, concluimos fácilmente, Pedro era casado. Tema, ¿no? Pedro era casado. Y entonces ahí viene la conjetura. ¿Y Pedro tenía hijos? Hasta donde he podido ver, pero no es una cosa que realmente hoy día podamos ni afirmar, ni menos demostrar, pero aparentemente tiene una hija mujer. Bueno, Pedro es casado y es el brazo derecho de Jesús y va a ser el que recibe las llaves del reino. Un hombre casado. Luego Jesús cura a la suegra y la suegra se cura, enseguida se levanta y se pone a servirlos.
Miren esa actitud de la mujer, ¿no? No, podría ser que la mujer se recupera, se le pasa la fiebre, pero se acurruca en la cama un ratito más, ¿no? No, enseguida la mujer se pone a servirlos. Esa actitud, esa respuesta de la suegra de Pedro ante Jesús, que otra vez es un tremendo mensaje y un tremendo ejemplo para nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud? Además, el verbo que usa, enseguida ella, la suegra, se levantó. Y vamos a verlo más adelante en el propio Evangelio según Lucas, cuando hablamos en el capítulo 15 del la mal llamada parábola del hijo pródigo. Ya lo veremos, pero el hijo pródigo se levantó. Lázaro se levantó. La suegra se levantó. El verbo levantarse, que para nosotros tiene una implicancia importante, pero es mucho más para un hebreo, ¿no? Mucho más. Se levanta, vuelve a la vida. Miren lo que les digo. Y vamos a ver eso con el hijo pródigo, solamente adelanto. Se levanta, vuelve a la vida. Así como Lázaro se levanta y vuelve a la vida. Entonces, la suegra que estaba en cama vuelve a la vida. ¿Y para qué? Para servir al Señor. Dentro de unas palabras tan sencillas, miren, hay tanto mensaje hermoso. Pero les doy la palabra, hermanos. Carmen, adelante. Sí. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Yo tengo acá una duda. Cuando Jesús lee el libro de Elías, él reconoce su divinidad. ¿No es cierto? Y por eso es que también quieren tirarlo al barranco. Pero luego, ahí nomás, entra a la sinagoga. Y cuando le ordena al demonio que salga de este hombre, lo calla como diciendo, no quiero que se enteren, porque el diablo le dice, tú eres el hijo de Dios, reconoce. Pero él lo calla como diciendo, no, nada, como que no quiero que se enteren los demás. Es así, es esa situación, porque también cuando Jesús hace otros milagros, les dice a las personas, no digan nada, como si no digan que yo existo. Y por otra parte reconoce su vida. No entiendo esta. Sí, Carmen, me parece está que hay ahí una está perfecto lo que dices y lo vamos a ir viendo de a pocos. Claro, estás adelantando porque has leído mucho más del Evangelio, pero vale, ¿no? Y entonces, efectivamente, micrófono, hermano, gracias. Efectivamente, Jesús no quiere que ese sea el medio, que sepan que ese sea el medio. O sea, que sepan que Él es quien es de esa manera y de boca de un demonio, no es la forma en que Él quiera. Y Juan lo va a poner mucho más claro en el cuarto evangelio, cuando dice, no ha llegado mi hora. Cuando llegue mi hora, que es la cruz, ahí se revelará todo, ¿no? Entonces, en cada momento cuando Jesús interviene con un acto milagroso, dice, no lo digas a nadie, ¿no? Guárdatelo, cállalo por ese motivo, porque no es el momento, no es la hora. Sí, está muy bien observado, sí. Carmen, adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Yo quería mencionar que Lucas acá dice, increpó a la fiebre y esta desapareció. En los textos del mismo pasaje de Marcos y Lucas, simplemente dice que Jesús le toma la mano a la suegra y al tomarle la mano le transmite la recuperación de su salud y la fiebre la deja. Y entonces cuando ella se siente bien desprovista de la fiebre, se levanta para atenderlos, porque esa era la función que ella desempeñaba en la casa. Por otro lado, con el tema de que Jesús lo hace callar al demonio que estaba dentro del hombre en la sinagoga, y Augusto dijo muy bien que Jesús siempre hace callar al demonio. Precisamente el riesgo del tentador, el riesgo para nosotros con relación al tentador es dejarlo hablar, porque él cuando habla
cumple su función, convence, y lo convence a uno, y uno, con voluntad o sin ella, cae a la tentación. Entonces, por eso se dice que al diablo no hay que dejarlo hablar y hay que mantenerse lejos de él, obviamente. Bien, bien dicho. Sí, sí, perfecto, ¿no? Perfecto, y se complementa el comentario de Guillermo con el de Augusto y así vamos tejiendo. Excelente, ¿no? Yo diría en mi manera de ver la figura del demonio, que es el tentador, más que convencernos, lo que él pretende es confundirnos. Y es algo que yo personalmente valoro y uso muchísimo, incluso en lo que hacemos como terapia, fuera del tema de la Biblia. Y yo siempre les digo a los hermanos que son mis víctimas pacientes en ese momento, lo peor que podemos hacer para nosotros mismos es confundirnos, porque al confundirnos le abrimos la puerta al demonio, ¿no? El demonio busca que confundirnos. Entonces, lo contrario de la confusión es la claridad. Si nosotros podemos mantener la claridad en cada circunstancia y no confundirnos, estamos mucho más fuertes. Entonces, el tentador busca que confundir, y tener eso presente me parece de verdad que valioso en la máxima escala para enfrentar la vida de nuestro día a día, en la vida personal, familiar, laboral y en todos los órdenes. No nos dejemos tentar y no nos dejemos confundir, hermanos. La confusión es la puerta de entrada a 1000 problemas mayores. La confusión es peligrosísima. Y cuando hablamos de psicoterapia, que es, les digo, un tema que yo hago por otro lado, me esfuerzo muchísimo en que la persona con la que estoy trabajando recupere la claridad, que no se confunda. Repito, la confusión es tremendo, tremendo, tremendo riesgo. Entonces, el demonio actúa llevándonos a la confusión y tentándonos. Pero luego somos nosotros. Absolutamente somos nosotros. Ahí no podemos renunciar a nuestra propia libertad nunca, ¿no? Pero bien, bien, agradezco la participación porque, miren, permite aclarar un poquito para todos. Y de a poco, porque no tenemos que agotar el tema, vamos construyéndolo, ¿no? Porque el Evangelio es así, se va entretejiendo y en esa medida vamos a ir avanzando y regresando a conceptos que cada vez van a quedar más claros, estoy seguro. Ahora, reforcemos algo que estamos teniendo en pantalla, el rol de la suegra de Pedro, que recuperándose del malestar horrible, de la fiebre, inmediatamente se levanta, regresa a la vida y con la intención de servirlo, pero no queda en intención, es acción. Otra vez, algo tan interesante y tan entre líneas, tan como que se pasa desapercibido. Pero la suegra se recupera, regresa a la vida y se pone en acción. No solamente contempla al Señor, no le dirige una oración, no, lo sirve, acción, directamente acción. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que quedarme en la cama, ¿no? Me levanto y te sirvo, Señor. Y miren qué tal mensaje para nosotros. Hermoso, fuerte, potente. Miren, y aquí, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Esto también se refiere a Jesús, ¿no? Eso está también en el Evangelio según Marcos y según Mateo. ¿Quién puede leerlo? A ver, lo leo yo, Manuel Pablo. Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba.
De muchos salían demonios, gritando, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar porque ellos sabían que era el Mesías. Gracias, Katia. Y es lo que comentamos hace un momento, ¿no? En alguna película anterior. ¿Quién reconoce antes que ninguno otro a Jesús como el Hijo de Dios? Los demonios que salen gritando. Y Jesús los increpa y no los deja hablar. Lo decía Augusto, lo reiteraba Guillermo. No dejar hablar al demonio, porque ellos sabían que era él el Mesías. Entonces, ¿por qué es que Jesús dice no digan nada? ¿Por qué no quiere que hablen? ¿Por qué no quiere? Ya lo decíamos, él no quiere que la gente se entere en boca de ellos y de esa manera quién es él. Jesús quiere ser descubierto por cada uno, ¿no? No que venga alguien y todavía quién. Gritando, él es el Hijo de Dios. No, no, no. Jesús quiere que cada uno se dé cuenta. Y esa revelación del propio Jesús que se va a ir construyendo a lo largo del Evangelio, como lo vimos en Marcos, como lo vimos en Mateo, se va a ir tejiendo en Lucas, y el Señor quiere que cada uno lo conozca en su propia experiencia, y no porque un bocón viene a soplarte. Es el sentido de esto, ¿no? Y entonces, aquí terminamos el capítulo 4. También a otros debo anunciar la buena noticia. Esto también es en Marcos y también es en Mateo. ¿Desea leer? Y capaz cortita. ¿Leo, Katia? Ok, Luisita, adelante. También a otros debo anunciar la buena noticia. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Gracias, Luisa. Miren, acá otra vez se refuerza la idea. Amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. Jesús busca el desierto, ¿no? Y en el desierto, en el desierto encuentra ese silencio que es importante y necesario. ¿Para qué? Para que no haya... Así es, porque no hay ruidos que lo distraigan. Y eso es un mensaje para nosotros también. Así es, ¿no? Si tú estás queriendo hacer meditación, pero con un radio, o con un radio ya no tanto, pero con un equipo de música, con músicas a un volumen importante, televisión, gritos, juegos, risas, y tú estás meditando, es mucho más difícil, ¿no? Entonces esta figura, Jesús se fue a un lugar desierto. Nos da una pista clara, tanto de lo que Jesús está buscando como lo que nosotros debemos buscar. Esos momentos de soledad, de silencio exterior para provocar un silencio interior. Porque si tú tienes un silencio exterior de ciertos desniveles, el Señor te habla y no lo escuchas. Pero si tú no tienes silencio exterior y consigues calmar tu espíritu y conseguir silencio interior, entonces el Señor te va a hablar. Y esa es un poco la figura. El Señor Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud lo busca y cuando lo encuentran quería retenerlo para que no se alejara. Pero Jesús les dijo, y esto es hermoso, también a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, ¿no? Cada uno encuentra a Jesús y quiere quedárselo. Y Jesús le dice, hermanito, déjame que tengo que seguir anunciando la buena noticia. Para eso he venido. He venido para ti, pero también para todos los demás. No me captures, ¿no? Soy para ti, pero a la vez soy para todos. Y termina diciendo, predicaba en las sinagogas de toda Judea.
Y Judea ya se refiere al reino del norte de Israel, al reino del sur de Judea, en fin, a toda la tierra de Israel, mal llamada Palestina, todavía en esa época no existía, ¿no? Entonces, reitera Lucas otra vez, miren cómo refuerza, predica en las sinagogas. Aquí, hermanos, ¿algún comentario? Miren que sin querer hemos terminado el capítulo 4 y se nos ha ido exactamente el tiempo, y lo que viene es el capítulo 5, en el que retomaríamos el próximo martes. O sea, ha sucedido una vez más lo que no está previsto, y es que hagamos un capítulo en una sesión. No me había ocurrido antes, a nosotros en general. Pero, si es así, no hay ningún problema, ¿no? Casualidades, coincidencias, Evidencias, dice. ¿no? Pero lo bonito es que han participado. Muchos Sí, han participado. claro, si hubiera menos participación, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos avanzado más y seguramente estábamos aquí en alguna perícopa del capítulo 5, pero no, ha habido una bonita participación, ha permitido que haya bastante diálogo, que profundicemos, y en esa medida entonces creo que se aprende mejor. A ver, hermanos, ¿alguna intervención final? Bienvenida. ¿Algún comentario o algo que suscitó el capítulo de hoy que hemos podido profundizar? Estás en silencio ahora. Sí, claro, yo creo que el tema nos deja pensando y nos deja sensibles a todos, ¿no? Yo mismo me quedo así un poco como Pero hemos aprendido. extasiados, sí, extasiados en la palabra del Señor, ¿no? Se puede profundizar y te masajea el alma, ¿no? Es muy bello, es muy bello. Y con las intervenciones que han permitido precisar cosas, enriquecer puntos de vista, yo personalmente les digo, sigo muy satisfecho con el grupo que estamos conformando y creo que estamos avanzando bonito. Bueno, Pablo, pero en esta parte también es importante la meditación, ¿no? Que invita a Jesús en todo tiempo que va al desierto, ¿no? Y eso ponerlo en práctica es algo tan importante en nuestra vida. Y creo que es una buena reflexión también por esa parte, ¿no? La meditación. Claro, que en ese evangelio Jesús sale al desierto. En otro Varias momento dice, veces, sí, sí. en otro evangelio leemos que dice Jesús se retiró y se fue a orar, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? Jesús claro. busca ese momento de oración, Oración de pero soledad. de oración, pero que cómo consigue, como decíamos, la consigue en un medio en el cual hay silencio exterior. Exacto. Y él consigue el silencio interior, y en ese momento entonces en silencio, de afuera y de adentro, no hay ruido, no hay bocinas, no hay música, no hay gritos, y por dentro no hay pensamientos que se te atraviesan y preocupaciones que te atormentan, no. Silencio exterior, silencio interior, y ese es el ambiente para la comunicación con el Señor, ¿no? Entonces, claro, así como bien nos dices, aconseja hermana, aquí. ahí es donde hace oración Jesús, ¿no? Y nos enseña, porque yo cómo puedo hacer oración en medio de la bulla y en medio de mi corazón más atribulado, que me jalonea por todos lados, la preocupación de una cosa y de la otra. Entonces simplemente voy a repetir palabras, pero oración, Jesús nos está enseñando cómo hacerla, ¿no? Hay que buscar el momento. Lo que dicen, hay una palabra en inglés que no tiene una buena traducción, el timing. Para hacer oración, en psicología se usa mucho, pero vale acá. O sea, hay que buscar el timing correcto, ¿no? El timing. Y el timing correcto va en ese sentido de lograr silencio exterior y silencio interior. Interior. Sí, ambos dos, como dicen en mi tierra. Gracias, hermano Pablo. Gracias a ti. En ese silencio interior, ¿no? Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, yo lo que quisiera resaltar es el inicio de este capítulo 4,
cuando Jesús, impulsado por el Espíritu, se retira al desierto, ¿no? ¿Y qué cosa encuentra en el desierto? Las condiciones más adecuadas para prepararse a su misión, ¿no? En el desierto no tiene la posibilidad de que lo atienda alguien, porque su mismo nombre, desierto, quiere decir que no hay nadie más. O sea, tiene silencio exterior. Y luego, en ese silencio exterior, él entra en su silencio interior para comunicarse con su Padre. Pero además, este tiempo en el desierto, los 40 días y las 40 noches, le proporcionan a él la oportunidad de hacer dos cosas importantes para nuestra vida cristiana, y en ese sentido es un gran modelo para nosotros: el ayuno y la oración. Y es algo que el Papa Francisco acaba de pedirlo recientemente, hacer una jornada mundial de ayuno y oración para implorar al Señor que actúe en este conflicto tan, tan cruento que se está realizando en el Oriente Medio, ¿no? Entonces esas dos cosas, el ayuno y la oración, son indispensables para el fortalecimiento de nuestra fe y para estar mejor preparados a enfrentar cada día todo lo que trae cada día. Gracias. Bien dicho. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo, y gracias, hermanos, de mi parte. Linda velada, lindas participaciones, y creo que todos salimos enriquecidos y conociendo un poquito más la palabra del Señor, ¿no? Katia, te doy la palabra para el cierre. Ok, gracias, Manuel Pablo. Sí, creo que hoy día hemos escudriñado la palabra del Señor con mucha, no sé, nos hemos quedado así, ¿no? Como tú dices, todavía meditándolo y rumiándolo. Y si uno vuelve a ver otra vez el video, más cosas, hasta quisiera sacar más cosas para después preguntar, ¿no? Pero ahorita quedémonos con esto en nuestro corazón. Repasémoslo, meditémoslo, tomen notas. Hay un cuadernito que yo siempre digo, el cuadernito espiritual, para que uno lo pueda apuntar. Pero llegó el día, el momento ahorita para darle gracias a Dios. Hoy día, porque Él nos ha llamado, nos congregó, allanó los caminos de todos nosotros para estar aquí. Entonces yo les pediría, si hay alguien que desea hacer la oración final de agradecimiento al Señor, bienvenido, cortita, que salga del corazón. ¿Hay alguien? Ahora silencio otra vez. Un caballero, que siempre son las damas, ¿no? ¿Alguien? Ok, Isabel. Adelante, activa tu micro, por favor. Buenas noches. Acá escuchando, disculpen, que no opine, recién estoy entendiendo muchas cosas, muy interesante. La lectura, solo así en grupo uno puede avanzar, si no es bastante difícil en lo personal. Y gracias, hermano, y hacemos la oración de despedida. Padre amado, bendito, misericordioso, gracias por este momento que nos regalas. Gracias, bendice al hermano para que todo lo que nos informa sea por tu sabiduría, por lo que tú le das para que nos guíe. Gracias a cada uno de los que están reunidos, bendice a su familia, donde se encuentren, y danos esa fortaleza y ese entendimiento para seguir adelante, creciendo en la palabra, en tu palabra, Señor, Padre Santo. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanitos. Ya nos estamos volviendo a ver el siguiente martes, o los que van el jueves con Manuel Pablo para ver los salmos, ¿no, Manuel Pablo? Están Salmos del 1 al 10 vamos a ver este jueves. Ay, qué Yo voy en el 2 y estoy que me rompo la cabeza. Mañana te llamo para comentar algo. Tengo unas dudas. Por favor, quien quiera hacerlo, libre.
Eso también les iba a decir, tienen ahí en el chat, voy a dejarlo otra vez el teléfono de Manuel Pablo para cualquier consulta que tengan que hacer, solamente la parte bíblica, parte espiritual también, Manuel Pablo con mucho gusto siempre nos atiende, no nos deja con las dudas y siempre estamos ahí con él con mucha confianza. Bueno, hermanitos, buenas noches, que tengan un bendecido descanso. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias, Manuel Pablo, que Dios te protege y bendiga abundantemente. Así va a ser. Chao. Gracias, Katia. Chao, Buenas buenas noches, noches, bendiciones a gracias. todos. Gracias. 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 Y oración otra vez está pidiendo. Gracias, hermanito. Buenas noches a todos. Bendiciones.